Hola, bendiciones. Queremos invitarte a nuestras reuniones generales los domingos a las 19 horas en Catamarca 960. También podés enterarte de todas nuestras actividades en las redes sociales. Búscanos en Facebook o en Instagram como Aires del Cielo. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Y escuchá todas nuestras prédicas en nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Te invitamos a comunicarte con nosotros escribiéndonos al 03400 52 66 45 o llamanos al 47 5350. Y mirá nuestros programas por Canal 4, Cablevisión Villa Constitución, Canal 6, Cablevisión Arroyo Seco, viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa. San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Es un pasaje muy conocido donde trata sobre un religioso llamado Nicodemo. Alguien muy especial. Capítulo 3, versículos 1 y 2 de San Juan. Es alguien a quien se le aparece en una noche al Señor Jesús, quizás escondiéndose de aquellos que le conocían, escondiéndose de todo el entorno que le conocía. Tener una charla a solas con el Señor donde nadie lo viera, nadie visualizara su persona. De hecho, era muy conocido, era un maestro y era religioso. Y como religioso no podía dar lugar a que alguien le viera. Hablar con alguien que representaba el reino de Dios, llamado Jesucristo. Yo no sé si alguna vez has tenido algún problema o algún tipo de vergüenza. Por alguna razón Nicodemo se escondía, hasta que en un momento esa charla con el Señor comienza a hacer un efecto, quizás primeramente en su alma, palabras que van tocando y van golpeando el alma y luego el corazón de ese religioso. Una religión que él tenía mucho conocimiento y mucha sabiduría. Así era Nicodemo. Conocía mucho de las cosas de Dios. Conocía más profundamente que cualquier otra persona podía conocer la Biblia o la palabra. La conocía como la palma de su mano, como las líneas dibujadas en sus palmas. Así conocía la palabra, pero carecía de algo esencial en su mente y en su corazón. Esa sabiduría eran huecas porque faltaba una esencia. Faltaba una esencia transformadora. Faltaba una esencia que solamente una persona podía llegar a otorgarle hasta esa noche fría de Nicodemo. Noche fría que muchas veces quiere cambiar su persona o llenar ese, como muchas veces decimos, esa sensación de vacío y no sabemos cómo hacer o a quién acudir.
No sé si en algún momento te has sentido de esa forma. No sé si en algún momento has sentido esa sensación de vacío, esa sensación de depresión, de tristeza o de angustia que ni sabes por qué. Aunque hay una causa abierta, aunque hay una causa que fue abierta para que entrara esa tristeza, o esa sensación de derrota, o esa sensación de fracaso, o esa sensación de angustia, de tristeza, o de falta de felicidad, o de alegría. ¿Cuántas personas van perdiendo el motivo de la vida, el motivo por el cual vivir? ¿Cuántas personas van quedando noche tras noche, como Nicodemo en esa noche fría, buscando a ver si alguien podía llegar a hacer algo por él, porque tenía mucho conocimiento y mucha sabiduría eclesiástica, pero faltaba lo esencial, que era la llenura del Espíritu de Dios. Faltaba algo esencial en su vida, que era ese Espíritu de verdad que llegara a su mente y a su alma, para llenar ese conocimiento, para que transformara enteramente su vida, para que la transformara. San Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 nos habla el Evangelio diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. También dice un principal entre los judíos. Por eso no quería verse avergonzado de que lo vean hablando con el Señor, con Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Llegó al punto de reconocimiento de que era alguien diferente, de que estaba tratando con alguien, rabí, maestro, que sabía que había y tenía algo diferente a todos los demás. Y él, como mismo maestro de la ley, estaba reconociendo que había una soberanía diferente en la persona de Jesús, en la persona del Señor. Algo diferente existía, algo diferente había. Palabras que podían llegar a transformar desde esa noche su vida. Aunque circunstancialmente, capítulos más adelante, va sucediendo, más allá que es el único evangelio que lo nombra Nicodemo, y son pocos los capítulos y los versículos, pero son esenciales. Para el conocimiento que tenía Nicodemo, para el tipo de persona que tenía dentro de los judíos, alguien importante, alguien con un rango, alguien que lo diferenciaba de todos los demás, era un principal de entre los judíos, alguien que estaba en eminencia y que no podía dejarse ver en esa charla con el Señor. Pero esa noche fría se va a transformar en una charla que nunca iba a olvidar en toda su vida, porque iba a ser la noche que iba a culminar de noche fría a una noche que iba a cambiar su vida por medio del Espíritu viviente, hablando a través de Jesucristo, hablando a través de la persona del Señor. Déjeme decirle que Dios en esta hora y en este momento va a comenzar a hacer algo diferente en su vida, que va a cambiar su vida,
que puede cambiar tu mente, que puede cambiar la decisión que estás por llegar a tomar, que va a cambiar esa decisión y va a cambiar enteramente tu vida para siempre. Así tal como lo hizo en Nicodemo. Esas palabras que fueron usadas y utilizadas a través de la persona de Jesucristo para revelarse con un espíritu de verdad, que era lo que estaba necesitando Nicodemo. Tenía un espíritu de conocimiento, tenía una sabiduría que nadie podía llegar a tener. Tenía un conocimiento pleno de la palabra de Dios. No sé si en algún momento ha escuchado a alguna persona decir: me conozco la Biblia del principio al final. Me conozco la Biblia y la palabra como ninguno. Yo sé mucho de las cosas de Dios. Yo sé mucho de la palabra. Yo sé mucho. Tengo la capacidad de enseñar. Así estaba preparado Nicodemo, pero había algo que estaba faltando en su vida, y era una esencia que solamente podía dársela el Señor Jesucristo. Quizás suene muy repetitivo estas palabras, pero es lo que comienza en esta hora a repiquetear en tu mente y en tu corazón para que la plenitud del Espíritu de Dios comience a manifestarse a tu vida, para que tu conocimiento cobre vida, para que todo lo que hiciste por la iglesia sea transformado por la gloria de Dios para trabajar en su reino. Gente que se ha quedado, gente que han apocado sus fuerzas, personas que han dejado de trabajar para Dios por circunstancias X en la vida, pero que solamente la presencia del Espíritu de Dios, la llenura y la esencia del Espíritu Santo puede darle vida nuevamente para fortalecer su alma, su corazón, y darle nuevamente la virtud y la plenitud energética del Espíritu de Dios para que cobre vida espiritual nuevamente. Mire, es una charla entre Jesús y Nicodemo, noches frías de Nicodemo, noches que ha pasado con una sensación de vacío en su interior, con una sensación del vacío también al que dirán, con una sensación que solamente el Señor puede llenar. Pero si comenzamos a ver en la palabra de Dios, no es solamente en Nicodemo. Siempre existen causas abiertas en la vida de una persona que puede acarrear maldición y también bendición. Bendición es el producto de lo que usted va a decidir y a determinar con sus palabras desde su corazón. Nicodemo se encuentra en el Evangelio de San Juan, y es el único que lo nombra. Y el significado de Nicodemo es vencedor del pueblo, de un origen griego. Y se lo menciona solamente en 3 oportunidades. Capítulo 3, capítulo 7, versículos 50 y 51, cuando sale en defensa del Señor, en defensa de Jesús, pensando que él, como religioso, podía tener la potestad o la decisión de defenderlo, pero sale al encuentro. Y capítulo 19 del versículo 39 al 42, cuando llevan al Señor Jesús, su cuerpo, a la tumba, dice que Nicodemo trajo unos 30 kilos de incienso y para cubrir el cuerpo del Señor, y de aloe para darle un perfume también en su cuerpo. En otras palabras, comenzó a dar fruto
la palabra sembrada por el Señor Jesús en el capítulo 3, en el principio de su ministerio. Jesús fue sembrando la semilla en la vida de Nicodemo desde el principio de su ministerio. Capítulo 2, el primer milagro del Señor, las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. Capítulo 3. Capítulo 2, al hablar de vino y de agua, nos está hablando de bautismo y el vino que representa su sangre, la salvación. Capítulo 3, la charla con Nicodemo, otorgando salvación en su alma por medio de la sangre derramada en la cruz. Está hablando de milagro, pero el milagro más grande que puede existir en una persona, el milagro del nuevo nacimiento. Y eso te quiero hablar en esta noche, que no hay mayor milagro que es el milagro de la salvación, porque puede existir un milagro tremendo en tu cuerpo, donde Dios puede hacer libre de algún cáncer o de alguna enfermedad terminal, o simplemente de alguna úlcera, o de alguna parte ósea, o la vista, o los oídos. Pero si falta el milagro de salvación en tu vida, está faltando todo. Está faltando todo, porque significa la pérdida, la muerte espiritual. ¿Me entiendes? Si no hay salvación, hay muerte espiritual. Si no hay vida del Espíritu del Dios viviente en tu alma y en tu mente, no hay salvación. Mire, quiero nombrar un poquito más adelante. Dice que Nicodemo era alguien importante, era miembro de hecho del Sanedrín, y no se atrevía a visitarlo en la vista de todos. Hasta que en un momento ese proceso de salvación en la vida de Nicodemo hace que produzca algo en la mente de Nicodemo, que lo va a trasladar a su alma, y que en el pasar de los años va a llegar a su corazón, dándole vida a su espíritu. Y ese conocimiento de Nicodemo va a comenzar a tomar vida, porque va a tener el Espíritu de verdad, la revelación del Espíritu Santo dentro de su vida. Y mira el proceso que lleva en Nicodemo, que aparece desde el principio del Evangelio de San Juan, llegando al final también del capítulo de San Juan, por el capítulo 19. Son las únicas apariciones de Nicodemo, las únicas 3 apariciones en el ministerio del Señor, cuando recibe salvación. Cuando las palabras del Señor van haciendo y causando efecto en su alma y en su espíritu. Y cuando va con toda adoración hacia el Señor Jesucristo, llevándole el incienso y el aloe para perfumar su cuerpo. Eso está simbolizando la alabanza al Señor. Eso está simbolizando de que las palabras que fueron sembradas 3 años atrás por el ministerio del Señor Jesús causó efecto con el correr de los días, de los meses y de los años.
Muchas veces queremos en nuestras vidas que sucedan un milagro así. Personas que llegan o acuden a la iglesia o quieren hablar con alguien para que le den algo rápido, tipo microondas, cuando el proceso es diferente. El proceso del Señor le llevó años para que Nicodemo llegue a la adoración plena al Señor Jesús. Pero algo también que han pasado diferentes noches frías. No sé si usted ha sentido esa sensación o en estos últimos inviernos que fueron bastante fuertes, de que no sabe cómo taparse, de que no sabe cómo abrigarse. Y que se quiere poner todo encima para ver si se calienta en la noche. Pero hay personas que van pasando, en otras palabras, esa sensación de noches frías en sus vidas. Noches frías con depresión, con angustia. Noches frías de tristeza. Personas que han pasado en una etapa de su vida que la noche se ha transformado tan fría que ha decidido quitarse la vida y que quizás hoy terminan en algún establecimiento especial para tratar con su mente, para tratar a su vida, para recuperarlo nuevamente, que necesitan una atención médica y especial, debido a que ha pasado noches frías de angustia, y que la angustia se va transformando en depresión, y que la depresión muchas veces llevan a tomar una decisión letal y terminal para su vida. Mire, San Lucas capítulo 19, versículo 2, nos habla de un hombre muy conocido y que muchas veces lo llevamos como a gracia, que es la vida de Zaqueo. Zaqueo era jefe y era rico de los publicanos. Y había tomado una decisión, que la decisión que había tomado no tenía regreso. No había forma de volver nuevamente a la unión con la familia, porque la decisión que había tomado era una decisión de traición a la propia nación. Ser jefe publicano era vergonzoso para los judíos en ese tiempo. Y que aparte de ser jefe y rico de entre los publicanos, de cierta forma también legalmente era un estafador de guantes blancos, usando su autoridad y abusando de su poder, quitándole casas y viviendas y riquezas o bienes a los que no tenían. Y si no tenían para pagar, utilizaban a sus propios hijos para llevarlos y hacerlos trabajar para que paguen sus impuestos. Y en cierta forma también iban a pagar más de lo que correspondía. Muchas veces el enemigo es así. Familias, padres y madres que van pasando noches frías por la pérdida de sus hijos. De que el enemigo va tomando el alma y va tomando los sentimientos, controlando las emociones y tomando el gobierno de la voluntad. Jóvenes que no quieren hacer lo que hacen y que en cierta forma, como no es su propia voluntad controlada por sí mismo, lo llevan a hacer lo que no quisieran hacer. Y que toman valor solamente adquiriendo alguna sustancia
o bebiendo o ingiriendo algo que le va a dar el valor, porque hay algo, un vacío por dentro que no lo puede vencer, pero que solamente Jesucristo puede entrar en ese cuadro, que solamente Jesucristo puede entrar en esa escena, como lo hizo en Zaqueo. Zaqueo, un hombre que tenía era una calle de una sola mano, sin regreso. No podía volver nuevamente al afecto de su gente. No podía volver nuevamente a darle un abrazo a sus amigos. No podía darle un abrazo a sus seres queridos, porque era despreciado, porque era desechado, porque por su decisión, la misma sociedad, sus mismos seres queridos, su misma gente que lo vio crecer, que lo conocía de la niñez, amigos que corrían y jugueteaban desde la niñez, lo separaron de su vida. Pero hay alguien misericordioso y compasivo a quien te estoy presentando en esta noche, que se llama Jesucristo, que quiere entrar en ese cuadro, que quiere formar parte de esa escena, que no quiere que tus hijos sigan por ese mismo camino de una sola mano, sino que el regreso se llama Jesucristo, que hay alguien que puede conducir a la salvación, a la verdad y a la bendición, como lo hizo el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús lo llamó, le dijo: Zaqueo, bajate, apúrate, porque hoy tengo que entrar en tu casa. Zaqueo fue así, ágil. Fue determinante en su decisión. Y tomó esa decisión apresuradamente, fue y llevó al Señor Jesús a su casa. Abrió las puertas para que entre y cene el Señor mismo junto a Zaqueo. Pero hay algo que te quiero contar en esta hora. Hay algo que te quiero decir en este momento. Algo cambió enteramente en Zaqueo. Y fue la decisión y la determinación que tuvo. ¿Sabe qué fue? El arrepentimiento. Mire, en el mismo capítulo de San Lucas, capítulo 19, en el versículo 8, dice que Zaqueo tomó todos sus bienes. Quizás habrá tenido dinero guardado abajo de la alfombra, detrás de los cuadros, detrás de los paños. Dinero guardado por cualquier lado. Pero él reconoció que no le pertenecía, que mucho dinero que había adquirido no provenían de la bendición de Dios. Y comenzó a devolver todo lo que no pertenecía. Todo lo que había ganado de una forma corrupta, lo devolvió. Y es más, en el versículo 8 dice del capítulo 19, y si en algo he defraudado, lo doy cuadruplicado, porque también tenía conocimiento de la palabra de Dios. Había sido instruido por los maestros más grandes que había en la época, los más, y conocía la palabra de Dios y sabía que tenía que devolver cuadruplicado por estafador, por corrupto. Y si hay algún corrupto, tiene la decisión del arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo. Cuando Zaqueo toma la determinación y la decisión, ¿saben cuáles fueron las palabras del Señor? Le dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa,
hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero más adelante dice también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso te quiero hablar en esta noche. Y hay alguien que está esperando por tu vida. Y hay alguien que está esperando por vos. Y hay alguien que está esperando una palabra que tenés que soltar de lo más profundo de tu corazón. Quizá de alguna forma has herido a alguien o te han hecho daño. Hay una decisión que tomar. Solamente perdóname, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento. Así como Zaqueo, hombre de determinación, decidió ceder. Y lo que más le duele a una persona, lo que más le duele al ser humano, ¿qué es? Tocar el bolsillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿A cuánto le cuesta andar? Pero dar es la única forma en que usted puede llegar a recibir. Aunque duela, es mejor que te duela el bolsillo y que después no te duela el alma. Y mire que muchas veces somos duros, ¿eh? Yo no le doy nada a nadie. ¿Para qué le voy a dar? Míralo. ¿Y qué es lo que va a hacer? No le importó. Decidió desprenderse y despojarse de todo, con tal de recibir lo más importante en su vida, la salvación en su corazón. Muchas veces juntamos y juntamos y juntamos en la vida. Y muchas veces prometemos cosas que no tenemos que prometer. Pero nada nos vamos a llevar. Por ello, si usted tiene algo para darle a Dios, entrégueselo. Pero entregue también su corazón, entregue su alma, entregue sus problemas, entregue sus fracasos, entregue sus angustias, entregue sus tristezas, entregue su vacío, entregue sus necesidades, entregue las enfermedades, entregue las dolencias, entregue todo al Señor, porque ya Jesucristo pagó un precio, y precio de sangre. Hay otro que aparece en las noches frías. Así como Zaqueo, jefe y rico, también aparece alguien con extrema necesidad, que fue el leproso. ¿Cuántos lo recuerdan? El leproso era apartado totalmente de toda la sociedad. Totalmente. Nadie podía llegar a tocarlo, y si quería algún ser querido, su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, solamente lo podrían ver a gran distancia, porque no podían tocarlo, se consideraba inmundo y contagioso. Y quizás era una tremenda epidemia que estaba sucediendo en esos tiempos. Se veían leprosos en gran cantidad, y de hecho habían formado y habían hecho cuevas o cavernas apartadas de la sociedad. Y en esa oscuridad
en esas cavernas oscuras, donde le llamaban el leprosario, ahí estaban ellos, apartados, solos. Y ese hombre leproso que nos habla las Escrituras, Mateo capítulo 8, versículo 2, dice que en un momento escuchó que hay alguien que estaba pasando por ese lugar llamado Jesús. Y ya se había extendido la fama del Señor 7 capítulos atrás de San Mateo, para llegar a ser el mismo leproso, uno de los personajes que iban a quedar para toda la historia grabados en San Mateo capítulo 8. Y él iba a ser parte de esas escrituras. Y de acuerdo a la decisión que tuvo el leproso, de acuerdo a la determinación que tuvo con su corazón y con su boca, fue lograr de que el Señor Jesús formara parte de ese cuadro de libertad, de ese cuadro de sanidad y de esa escena de liberación. Y no dejó pasar la oportunidad del leproso. Y comenzó a gritarle al Señor, a clamar. Cuando usted comienza a clamar, a gritar, a dar voces de lo más profundo de su ser, de su alma, cuando tiene un dolor tan intenso y quiere sacarlo. Así estaba exclamando el mismo leproso cuando el Señor Jesús pasaba por ese lugar. Y la decisión que había tomado con la fe de que podía llegar a ser sano, desvió la atención del Señor, desvió la atención de Jesús y también desvió el camino por el cual iba transitando. Y lo que la sociedad no podía y no quería hacer, lo hizo el Señor Jesucristo. La sociedad muchas veces te califica, la sociedad muchas veces te señala y te conduce y te lleva a una cueva oscura donde quedas solo, donde queda en lo oscuro y donde pasa muchas veces la noche fría, como estuvo pasando el leproso en esa hora y en ese momento. Pero hay alguien que iba a pasar y hay alguien que iba a suceder en la vida del leproso. Algo iba a ocurrir, iba a entrar en escena el poder maravilloso y liberador de las palabras del Señor Jesucristo. Y le preguntó si quería ser sano. Dice que el hombre se arrodilla, se postra y dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes sanarme. Yo pienso que esas palabras, al ser mencionadas con su boca, habrán pasado a la imagen de su esposa, de su familia, de sus hijos, y tener ese sueño de libertad en su cuerpo para poder nuevamente abrazar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos. Muchas veces pasamos noches frías, noches de necesidad, noches de tristeza que no te dejan conciliar el sueño por lo duro que está tratando en la vida de tus seres queridos. Azotes que van pegando duramente en las emociones y en los sentimientos de tu corazón. Dolores que van quedando en la profundidad del alma por lo que estás pasando con tus hijos o con los nietos o con tu esposo o esposa, y que solamente hay alguien, una sola persona que puede entrar en la escena, y esa es la persona del Señor Jesús. Que lo que la sociedad lo condujo a la profundidad de una cueva,
fría y oscura, el Señor un día puede entrar, resplandecer, dar luz, bendición y vida eterna. Amén. Mire, otro que aparece en una noche tenebrosa, en una noche fría, es San Lucas capítulo 8, versículo 26. No sé si alguien recuerda el endemoniado gadareno. ¿Cuántos lo recuerdan? Mire, y ya voy cerrando. Mire, el Señor estaba de un lado y toma la decisión de ir hacia el otro lado, hacia la otra orilla, por medio de una barca. Toma a sus discípulos y los lleva del otro lado de la playa. Y cuando llega a la playa, habían tenido un viaje bastante duro, y cuando llega a la otra playa, se le aparece el endemoniado gadareno. Alguien que no podía estar en paz, alguien que no podía descansar, alguien que iba lastimando su cuerpo, que era autoflagelado, que lo ataban con cadenas y tenía una fuerza tan demoníaca que rompía las cadenas, molestando al que pasaba por ese lugar, habitando, viviendo y durmiendo en el cementerio, en las cuevas y en las cavernas, en la oscuridad, en la noche. Ahí estaba esa persona. Pero mire el poder tremendo del Señor Jesús, que cuando se acerca esa persona, se acercan también los demonios. Pero los demonios se acercaban porque sabían que estaban tratando con alguien superior, con alguien que tenía poder sobre todo poder, con alguien que tenía un mega poder para destruir todo lo que podía llegar a venir en su contra, y que era Jesucristo. Y en ese momento dice que los demonios mismos comienzan a temblar, y comienzan a temblar de una forma pidiéndole al Señor que los deje de atormentar. Y cuando da la palabra el Señor, ese hombre es libre completamente. Pero ese hombre estaba pasando por diferentes tipos de etapas en su vida, donde no podía vivir y convivir con la sociedad, donde no podía estar con su propia familia. De hecho, cuando el diablo toma el control, la autoridad en una familia, es para destruirla, porque el diablo no vino más que para matar, hurtar y destruir. Y mire lo que sucede en ese momento y en ese lugar. Lo primero que hizo Satanás, lo primero que hizo el diablo fue apartarlo, fue sacarlo de la familia. Cuando el diablo ataca, destruye la familia. Y es lo que había sucedido. Y el Señor Jesús se aparece en una noche frías de sus vidas. Dice que cuando se aparece, cuando llega a la escena, cuando llega al lugar, toda legión de demonios sale por medio de su palabra. Ese hombre es completamente libre y de endemoniado pasa a ser hijo y pastor, hijo de Dios, y el Señor Jesús lo envía a su casa, a su hogar. Porque el diablo, cuando te separa de tu familia, roba la felicidad, roba la armonía. Y para terminar, capítulo 5, versículo 2 de San Juan. ¿Cuántos recuerdan el paralítico de Betesda? Un hombre que estaba estancado, un hombre que quería llegar a una pileta, a un lugar donde decía que descendía un ángel, y el primero que se metiera en él era sanado. Pero tenía un problema grandísimo, era paralítico. Estaba su cuerpo totalmente paralizado.
hay alguien que va a entrar en la escena del paralítico. ¿Sabe que cuando llega a esa escena, la persona del Señor Jesús se presenta y le dice si quería ser libre? Dice, pero Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Y el Señor automáticamente le dice, levántate, levántate. Muchas veces estamos con muchas explicaciones, ¿verdad? Muchas veces queremos explicar nuestros problemas. Muchas veces queremos expresar lo que nos falta, la necesidad que estamos pasando. Pero el Señor corta, interrumpe el diálogo automáticamente y le dice, levántate. Hay una decisión solamente que hay que tomar. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se levantó. Se levantó. Se dejó de decir, no puedo. ¿Cuántas veces conocemos una promesa de Dios y decimos, no puedo? No puedo. No puedo, no tengo más fuerzas. Se me agotó las fuerzas para seguir adelante. No puedo. Pero el paralítico tomó la decisión. Se levantó. Y dice que tomó el lecho, el lugar donde él estaba postrado. Y comenzó a caminar. Te quiero decir en esta hora y en este momento que hay una decisión que hay que tomar en nuestras vidas. Y esa decisión puede terminar con una maldición y también puede comenzar con una bendición. La maldición nunca entra sin causa, dice la palabra de Dios. Como el vuelo del gorrión y como la golondrina en su vagar, así es la maldición, nunca llega sin causa. Quiero que tomes una decisión, es la invitación en esta noche. Y esa decisión va a determinar el rumbo de tu vida. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos. Y te invito a hacer esta plegaria junto conmigo. Padre amado, en esta noche vengo delante de tu presencia, entregando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Señor, he pasado noches frías en mi vida, noches sin sabores, noches de angustia, de tristeza, que necesité de tu abrigo, de tu presencia, necesité de tus palabras, de aliento, de paz, de amor y de verdad. En esta hora abro mi corazón. Señor, en esta hora me determino a perdonar a los que me han dañado. Y en esta hora me determino a bendecir a los que maldijeron. Señor, en esta hora sales a mi encuentro, sales al encuentro de mi vida y estoy esperando de ti. En esta hora recibo tu bendición, puedes cambiar mi vida. Cualquier situación humanamente imposible, tú la resuelves ahora. Tienes el milagro que vas y que voy a dar gloria a tu nombre. Señor, en este momento me determino a no desesperarme y me determino a creer
y a confiar en ti. Dejo todo a tus pies y dejo todo en tus manos. Obra en mi vida con milagro y con poder. Y en esta hora declaro con mi boca, confieso con mi lengua, que no moriré, sino que viviré para contar las maravillas que Dios ha hecho con mi vida, ha hecho con mi familia y ha hecho con mis hijos. Lo creo ahora y lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo, Dios, que puedes hacer algo sobrenatural, que llega ahora. Lo sobrenatural llega ahora. Lo sobrenatural llega ahora de parte de Dios a mi vida, a mi hogar, a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @airesdelcielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.